Octava generación, empezando en 2 millones de pesos. Un motor central para un vehículo americano le serán suficientes para competir con los alemanes. Chevrolet Corvette Stingray C8 2021, pruébame la nave, comenzamos. Ya estamos a bordo de este Corvette C8 Stingray, el cual es un producto completamente nuevo, una nueva generación, un rediseño total. La primera generación con motor central, sigue siendo tracción trasera, pero ya no tenemos todo el peso al frente. Y la verdad es que eso se nota en la pista. Tuvimos oportunidad de llevarlo a Centro Dinámico Pegaso. Muchísimas gracias ahí al señor Abraham Jalil por prestarnos su lugar, y también a Julio César le mandamos un saludo. Y créanme que es otro boleto, o sea, completamente otro boleto en cuanto a curveo. Perderlo es muy difícil. Obviamente no es 100% a prueba de idiotas, pero el manejo sí es completamente distinto a lo que era antes. La verdad es que el manejo nos dejó un grato sabor de boca, un producto muy equilibrado. Tenemos un motor 6.2 litros V8 de 495 caballos con una caja automática de 8 velocidades. No es la caja de 10 velocidades que se tiene en conjunto con Ford y se tiene ahí en varios vehículos. Estas son 8 velocidades con paletas de cambios al volante, y la verdad es que se desempeña relativamente bien. Y digo relativamente bien porque el coche no es brutal, ¿ok? Recordemos que estamos en Tlalnepantla, Estado de México. Bueno, esto es Cuautitlán Izcalli, que más o menos es la misma altitud. Son más o menos 2.250 metros sobre el nivel medio del mar. Nos lo llevamos a Pegaso, donde son 2.600 metros. El producto pierde, ahorita traemos 35% menos potencia, nada más por temas de altitud, ¿ok? Olvídese de todo el tema de que si son 10% por cada 1000 metros. Con software, dependiendo del clima, puede variar de 34 a 35, 36%. Son muchas las variables que determinan el porcentaje que pierde un vehículo. En este caso, un motor de aspiración natural como es este 6.2. Este 6.2 que ya lo hemos visto en muchos otros productos. Lo hemos visto en Sierra, lo hemos visto incluso en Suburban, en la versión High Country. Lo hemos visto en Camaro, y ahorita lo tenemos aquí en Corvette, pero con un poco más de potencia. El Stingray de generación anterior tenía el interior muy bien acabado. La verdad, tuve oportunidad de manejar un par y la verdad es que muy bien. Desde hace varios años ya no tenemos volante que parece volante General Motors, porque antes tú te subías y decías, no mames, este volante es de un Aventure, es de un producto, es de un Malibu. Y luego sacaron el de 3 brazos, que también se veía muy General Motors, muy Chevrolet. Hoy en día es completamente diferente. Parte de lo que hay que mencionar es el interior, ¿ok? El interior está completamente renovado y creo yo que lo hace bien. El tema de la cabina, este lado es para el piloto, ese lado es para el copiloto, y ya lo verán más adelante, la distribución de los botones, el cómo viene la cabina completamente enfocada hacia el conductor. Incluso la pantalla está viendo hacia el lado izquierdo, así que eso me gustó. La verdad es que me gustó. Es un producto muy egoísta en muchos aspectos y es un producto que se disfruta. El problema es que en México, pues un producto de este tipo con este color, la verdad es que es un imán para donde lo volteé a ver. De regreso de Pegaso, pues me tocó revisión con la Policía Federal, bueno, con la Guardia Nacional. Un saludo a esos muchachos que se portaron a todo dar, pero aún así el simple hecho de traer este vehículo, creen que eres narco, creen que eres alguien que pues está haciendo cosas indebidas. De regreso de Radio Fórmula en la noche sobre Periférico, un atajo con rines negros me venía siguiendo. Entonces la verdad es que no se puede disfrutar, o sea, no se puede disfrutar a gusto a menos que traigas escoltas. Es un producto que llama demasiado la atención. Llegaron
inicialmente 40 a México, ya están todos vendidos, y si usted quiere uno, lo más seguro es que lo encuentre en la reventa muchísimo más caro. Por allá vi un anuncio en Mercado Libre donde piden 2.600.000, cuando el precio es de 1.990.000 para la versión normal y 2.220.000 para el que tiene un poquito de equipo adicional. Todos son Stingray, ¿ok? Hace unos días General Motors dio a conocer que se espera que para el año que entra salga una versión Z06. No sabemos si vaya a ser supercargada como la generación anterior, que traía 650 caballos, o vaya a ser biturbo, alguna configuración nueva, ¿ok? También hay que mencionar que para 2023 viene ZR1, igual no sabemos con qué tipo de configuración. El ZR1 anterior era de 750 caballos, ya veríamos cómo es que va a salir en 2023. Y para 2024 se habla de un PHEV, un plug-in hybrid, se habla incluso de alguna versión eléctrica, no lo sabemos, algún vehículo que ya traiga más de 1000 caballos, ¿ok? Y quisiera creer que para esos 1000 caballos pues ya se está pensando a lo mejor en una tracción integral. ¿Por qué? Porque con tracción trasera la verdad es que es muy difícil que se agarre al piso. Necesitamos pista en condiciones óptimas, de preferencia algo de chicle. Cuando nosotros llevamos el ZR1 a Pegaso, la verdad es que se quedó dando vueltas. Es muy difícil poner los 750 caballos en el piso. Entonces ya veremos más adelante qué es lo que sucede, porque aparte con esta cabina, con esta opción que hay de aquí abajo en el túnel central, meter un diferencial, un cardán, perdón, para mandar también fuerza a las ruedas delanteras, pues creo yo que es hasta cierto punto viable. No soy ingeniero de General Motors y estoy muy lejos de serlo, pero creo yo que también da paso a un vehículo con tracción integral. Ya veremos qué es lo que pasa, y sin duda alguna esta generación, este C8, es el Corvette más europeo que se haya visto. No estoy a favor, no estoy en contra. En el video inicial que puse del review rápido, muchos quejándose que no les gustaba, que perdió su esencia de el típico deportivo americano, pero creo yo que hay que evolucionar. Creo yo que no se trata nada más de cuestiones brutales, de ir derecho, de no poder dar la vuelta. Creo yo que lo hace muy bien. Y comparando un poquito el cambio que tuvo Mustang en 2015 en relación a hacerse más europeo, en relación a traer ya suspensión independiente en la parte trasera, creo yo que Corvette con el motor central lo hace todavía mucho mejor. Yo sé que no son rivales directos, pero tomando en cuenta estos íconos americanos que toda la vida fueron vehículos brutales para ir derecho, creo yo que están evolucionando para bien, porque también hay que mencionarlo, entre los europeos y los japoneses pues le están comiendo el mandado a los americanos. Y también el público ha cambiado, las nuevas generaciones ya son de cristal, ya son otro boleto. Entonces creo yo que es irse adaptando. Vemos mucha fibra de carbono, vemos asientos muy cómodos. Vamos a estar hablando de esto más adelante. Rines progresivos, adelante traemos RIN 19 con llantas 285/35 y atrás traemos 305/30 con RIN 20. Para que usted se dé una idea, ahorita es febrero 13 del 2020. Las llantas traseras las encuentra en línea en 10,000 pesos cada una, para que lo tome en cuenta. Yo sé que si tiene 2.200.000 o 2.600.000 para comprarlo en la reventa, tiene 10,000 pesos para llantas, pero nada más imagínese el costo de mantenimiento en general del vehículo. En el frenado lo hace bien. Y también hay que mencionar que estos productos no se venden en cualquier concesionario General Motors, únicamente en Chevrolet Performance. Son pocas las agencias que pueden vender Corvette, que pueden vender Camaro ZL1, para que también lo tome en cuenta. Por si usted es algún nuevo rico, pues no va a poder ir a comprar su Corvette a donde le vendieron su Chevy, como el que tiene su servidor. Ok, ¿qué otra cosa hay que mencionar? No pega tanto en los topes, la verdad es que no es tan chaparro. Para el día a día, no es un coche el día a día, eso es más que obvio, pero para el día a día no es tan incómodo. No es un coche en el cual sientas tú los baches hasta la espalda. La verdad es que eso está bien. Obvio, sí es un producto deportivo con aires de superdeportivo por la silueta, por la forma que tiene. El acabado interior, la verdad es que muy bien. Sí es un acabado premium. Bueno, ahorita sí pegó. Y ese es un tope alto en el cual incluso el Spark de Doña Gabriela pega. ¿Qué otra cosa hay que mencionar?
Bueno, asientos, lo de los dos toldos, traemos este toldo que es como acrílico, y aparte traemos otro en la parte trasera, el cual se cambia muy fácil. Tenemos dos broches aquí con agarraderas, se menciona que son de titanio, y nada más quitamos el seguro de atrás y lo podemos cambiar. En la parte trasera trae el espacio para guardar el otro toldo, entonces lo podemos intercambiar. No sé si se los mencioné más adelante o no, pero este toldo no brinda seguridad en caso de una volcadura, el otro sí. Y el otro se recomienda para velocidades arriba de 150 kilómetros por hora. Ya van a ver, poco espacio para traer cuestiones adicionales, para traer maletas y demás. Y pues básicamente creo yo que es todo lo que hay que mencionar de este Chevrolet Corvette. Sin duda alguna, le diría que lo tiene que manejar, pero va a ser difícil que lo maneje porque no hay producto. Pero si tiene oportunidad, manéjelo, no se va a arrepentir, es una buena experiencia. Lo que sí, para entrar y para salir es un pedo. Y si usted es un poco robustiano, puede ser que no quepa bien en los asientos. No los aburro más, señores. Vámonos a las pruebas. Y bueno, señores, vamos a hacer el 0 a 100. Estamos aquí en la pista Pegaso. Vamos a cambiarle aquí el modo de manejo. Vamos a dejarlo en pista. Y vamos a ver qué tal le va. Hay que tomar en cuenta que estamos a más de 2.600 metros sobre el nivel medio del mar. El vehículo pues pierde más del 35% de su potencia porque es un vehículo de aspiración natural. La pista no está barrida, no tenemos chicle, así que hay que tomarlo también en cuenta. Y ay, güey. La verdad, hasta me movió el teléfono. No se deja acelerar mucho, pero me llamó la atención el cómo reacciona una vez que sueltas el pedal del freno. La verdad es que sí te empuja. Ahí está el tiempo. Y una vez vamos a hacer el 60-0. A ver qué tal nos va. Ay, cabrón. Frena bien. La verdad es que frena y lo hace bien. Me gustó, a pesar de que no lo siento tan brutal. La aceleración, la sensación me gustó. Se me hizo como si fuera algún juego mecánico. La neta es que ahí bien por Corvette. Continuamos. Y bueno, vamos a ver de qué está hecho este Corvette Stingray. No, tampoco, menos, no. A ver, vamos a ver. No, tampoco, menos, no, pues para nada. Y para que vean que sí es un imán, ahí está. No, todo el vehículo, más bien ninguna parte a la cual tengamos acceso de primera mano es de lámina de acero. Así que bien en este caso por Corvette. Continuamos. Y bueno, uno de los principales problemas, entre comillas, de este vehículo es el tema de la cajuela, lo que puedes llevar. La cabina es muy individualista para cada uno de los ocupantes, no hay donde meter cosas. En la parte de atrás tenemos tanto el motor central como el toldo rígido que se puede intercambiar, así que adelante nada más tenemos esto, que además es muy Lamborghini. Si se fijan el cómo corta, se me figura Lamborghini. Y bueno, este es todo el espacio que tenemos, así que pues si usted se quiere ir de vacaciones a aventarse un acapulcazo, más vale que solo eche su tanga y su traje de baño, porque lo demás no le va a entrar. Así que... Y bueno, a diferencia de la cajuela que traemos al frente, en la parte de atrás, ahí está, se abre manual. Este es el control. Tenemos también opción de prender el vehículo a distancia.
Tenemos el toldo rígido, por así llamarlo. Me comentaba la gente de General Motors que si uno va a ocupar el vehículo a más de 150 kilómetros por hora, se recomienda usar este toldo porque en caso de volcadura este protege, el otro no, el otro es como de acrílico. Y bueno, aquí viene alojado. Obviamente podemos poner este si vamos a salir a carretera y tenemos un poco de espacio para almacenar y dejar el otro en casa. Y tenemos el motor central que está un poco sucio. Este es 6.2 litros de 495 caballos con caja de 8 velocidades. Es un 6.2 que viene con 75 caballos más que, por ejemplo, en Sierra. Ya lo hemos visto también en Stingray generación anterior. Lo hemos visto también en Chevrolet Camaro. Y algunos toques ahí en fibra de carbono, igual que en el interior del vehículo. Y algo de lo que hay que mencionar es que a diferencia de la cajuela delantera, no hay que pegarle, solito cierra. Así que continuamos. Y bueno, vamos a hacer la parte de la barra. Está un poquito complicado porque, como verán, viene todo cubierto. Estas placas, me voy a ir de lado para pasar la cámara. Estas placas las trae desde varias generaciones atrás. Son placas para temas de aerodinámica. Y en este caso, como tenemos el motor central, pues ya no tiene que ir el tubo de escape desde adelante hasta atrás. Suspensión, brazos de aluminio, como pueden ver. Y sí tenemos barra, ahí se ve la barra. El tema es que, a ver, ahí se ve la barra. El tema es que tampoco es de lámina de acero. Así que bueno, aquí si se fijan tenemos también aislantes de calor. Es todo un tema meterle mano sin duda alguna a este Corvette, pero bien. Y miren nada más su rodado trasero. Bien por General Motors, nosotros continuamos. Y bueno, señores y señores, ya estamos en la parte del audio y todo lo que es el interior, que básicamente creo yo que es un tercio del auto. Hay que hablar mucho del interior porque es parte de los cambios importantes en esta generación del C8. Ya me había subido a C5, C6, incluso C7, y en el C7 el paquete que tenía con fibra de carbono lo hacía muy elegante, pero no lo hacía, está como que esta nueva cabina está muy, lo que es del conductor y lo que es del pasajero completamente separados. Ok, se me figura, y lo mencionaba en el video de Arturo, como el espacio en primera clase de ciertos aviones donde va como que uno un poquito más adelante del otro y cada quien tiene su espacio muy individualizado, por llamarlo de alguna manera. Obviamente, para tenerlo de esta manera, pues en algún punto había que poner los botones, y los botones todo lo tenemos de este lado. Nunca había visto yo algo así. Tenemos desde el tema de controles del aire, obviamente aire acondicionado, clima de asientos y demás. Es aire acondicionado independiente. Hay que mencionar que las ventilas están súper, no sé si llamarlas minimalistas, pero súper pequeñas. Tenemos fibra de carbono por varios lados. Tenemos en los controles, tenemos en la parte de acá donde viene el tema de los modos de manejo. Aquí viene muy sencillo, únicamente dos portavasos, que esto sí es lo único que compartes con tu compañero, o a menos que seas muy pedote, pues las dos son para ti. Tenemos aquí la parte del modo de manejo, que está muy raro. Por más que le buscamos, esto no, como que no se puede quitar. Es más que nada como para venir así y de aquí venirlo moviendo. El tema de para seleccionar las velocidades en esta caja automática de 8, desconectar control de tracción, subir la suspensión y la cámara frontal, que únicamente te permite activarla cuando estás rodando a baja velocidad. Ok, tiene dos cámaras, una en cada lado, y entre las dos te dan la sensación, o bueno, más bien la imagen de estar en la parte de arriba, y sirve bastante para no dejar el spoiler frontal en algún tope, en alguna parte que lo puedas. No sé por qué no me deja regresarlo, pero bueno, ahí está. Que lo puedas embarrar. Volante, si se fijan, muy como, no sé, como estilo Fórmula 1, chato en los extremos. Paletas de cambios al volante. Tenemos el botón Z. Yo cuando lo vi dije, ah, caray, pues si este no es un pinche Nissan. No estoy a bordo de un Nissan. No, pues así lo decidió usar en este caso General Motors. Y recordemos que, bueno, también nombra Z06 y ZR1 a sus versiones más deportivas, que
se menciona van a salir 2022 y 2023. Pero en este caso el botón Z es para que de cada modo de manejo tú seleccionas alguna de las características y puedes hacer tu propio modo de manejo. Si te gusta cómo se siente el volante en el modo Eco, si te gusta cómo es la respuesta en el modo Sport, todo eso lo vas mezclando y haces tu propio modo de manejo. También tienes calefacción en el volante. Desde aquí puedes manejar obviamente también tu teléfono, el volumen, las favoritas en cuanto a tu estación, y de este lado tenemos la opción de manejar. Híjole, es que no se ve, ahí está, ahí se alcanza a apreciar, si no déjame pasarla para acá, ahí está, perdonen. Podemos cambiar aquí el menú y dependiendo de dónde estemos, pues lo manejamos con estos botones que les enseñé aquí en el volante. Sirve para cambiarle de estación, y tenemos control de velocidad crucero, ¿ok? El tema de las puertas, bueno, además del sonido Bose, y no me importa, es Bose para mí, que es Performance Series. Las puertas, desde que te subes, el cómo no hay manijas, todo es por botones, y aquí a la hora de salir también es por botones. Algo curioso, si tienes el seguro puesto y picas el botón, no te deja abrir, tienes que quitarle el seguro, pero al funcionar de forma eléctrica, usted dirá, si por algo no hay batería, ¿cómo chingados salgo? Pues tienes esta palanca en la parte de abajo para abrir la puerta y salir. Desde aquí también podemos manejar la cajuela delantera y la cajuela trasera, o cofre, como le quieran llamar, y lo que les mencionaba, las salidas de aire súper minimalistas. El velocímetro, en este caso la parte del tablero, completamente digital. Y algo que no le gustó aquí al señor Inmamable, que la verdad es que yo no lo había notado, pero él es más tecnológico que yo, la pantalla tipo Onix en cuanto al fondo. Obviamente, si se fijan, está inclinada hacia el conductor, por eso es que les digo, esto es mío, esa parte es tuya. Y también tenemos cargador inalámbrico en la parte trasera. No hay espacio para subir cosas, como les decía, en la parte de las maletas. Tenemos espejo igual en HD. La camarita la trae en la parte de arriba, y aparte, cuando nos echamos en reversa, prende la cámara trasera. Tenemos una cámara arriba y otra cámara en la parte de abajo. Las intermitentes me costó media hora encontrarlas, vienen aquí arriba, ok. Tenemos obviamente OnStar, opción para manejar el control, el portón eléctrico de tu casa, espejos eléctricos, vidrios eléctricos, y desde aquí tenemos los dos ganchos de titanio que agarran el techo por la parte delantera, y de aquí agarramos el techo por la parte trasera. El cristal para ver el motor central, y párale de contar. La verdad es que el interior a mí me gustó bastante. Y también tenemos proyección de tablero en la... No sé si se alcance a distinguir, creo que no, ese sí no se va a poder alcanzar a distinguir con la cámara. Tenemos... ahí está, ahí se alcanza a distinguir. Tenemos la proyección del tablero, lo que Mazda le llama Head-Up Display, pues aquí también la tenemos ahí en la parte frontal. Así que bien el interior de C8, a mí en lo general me gustó, es de lo que no le pongo ningún pero. Incluso los asientos, a pesar de ser de cubo, no son incómodos. Por ese lado, bien por General Motors. Y bueno, vamos a checar cómo suena el audio en este vehículo. La verdad es que, les soy honesto, nada del otro mundo. Es una cabina relativamente pequeña, pero creo yo que es lo último que importa cuando traes un 8 cilindros que suena de forma sensacional. La verdad es que hace muy buen ruido. Y pues bueno, Corvette C8, nosotros continuamos. Y bueno, señores y señores, espérame, la nave llegó a su fin. Agradezco al señor Arturo Rivera, que me hizo favor de prestar el vehículo. Agradezco también a la gente de General Motors, que pues, nos lo prestó más de un día. Inicialmente había que recogerlo en la mañana y devolverlo en la tarde, y la verdad es que con eso no se puede hacer una prueba, creo yo, que de calidad, o emitir un comentario que sea más allá de sí, lo aceleré a lo bruto y es un coche fantástico. La verdad es que muchísimas gracias por dejarnos hacer una prueba un poquito más extensa, por permitirnos valorar bien el producto de una u otra forma. Y eso pues no se puede hacer en mediodía, ¿ok? Ahora, me preguntan si me lo compraba. Bueno, además de que, como lo he dicho antes, con 2 millones yo resuelvo mis deudas. La verdad es que para México, tomando en cuenta que yo no traigo escoltas y tomando en cuenta que a mí me gusta un poquito más el tema de los vehículos brutales, yo en lo personal no me lo compraba. Pero sí creo
que es un gran vehículo, es un producto muy equilibrado y es un coche que si usted tiene oportunidad de llevárselo seguido a la pista o meterle un buen carreterazo en una autopista que valga la pena, se va a divertir bastante, le va a brindar mucha seguridad y va a quedar bien a donde llegue, porque la verdad es que es un producto guapo, es un producto bastante guapo. Pero bueno, si tiene en mente uno, pues trate de manejarlo antes, o si quiere algo más brutal, esperemos al año que entra para la versión Z06. Recuerda que estamos todos los días en radio, Fórmula Automotriz, 104.1 de FM, 1500 de AM, sábados de 12 a 1, domingos de 2 a 3, entre semana de 9 a 10 de la noche, 365 días del año, le pese a quien le pese, y gracias a su preferencia, el programa número 1 en temas de autos. También nos vemos en Milenio todos los viernes en redes sociales, en las redes sociales de Milenio, la que tiene más de 2 millones de seguidores. Nos vemos en Telediario todos los viernes en el noticiero de las 9 de la noche, y busca al señor Rivera en el noticiero de las 5 en Milenio Televisión con Magda González. Yo soy Ricardo Guzmán, el admin. Si la vía lo permite, nos vemos en la próxima. Y disculpen, no hubo prueba de dinamómetro. No tuvimos chance, uno, de bajarlo, y dos, cuando me metí por abajo no veo cómo agarrarlo. Trae toda la placa de aluminio. Entonces, ¿para qué nos arriesgamos a que se vaya a quemar una slinga con el tema del escape? Yo sé que en Estados Unidos obviamente les han hecho pruebas de dinamómetro, pero para lo que tenemos ahorita en México no lo podemos hacer, así que se las debo. Pero próximamente yo estoy casi seguro que vamos a tener oportunidad de medir uno. Yo soy Ricardo Guzmán, y si la vía lo permite, señores, nos vemos, nos escuchamos y nos leemos en la próxima. Y bueno, amigas y amigos, este video llegó a su fin. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta esta parte. Les recuerdo que se suscriba, por favor. Tenemos también la opción de membresías, en la cual tenemos información exclusiva, y además de vez en cuando les doy por ahí algunos obsequios para los que nos ven desde la República Mexicana. Gracias a toda la gente que nos ve en Latinoamérica, en España y en los Estados Unidos. Y bueno, no se hable más, nos vemos en el siguiente video.